103 de movimiento consciente, en la cual vamos a hablar todo sobre hernia de disco. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué falla nuestra función de la columna? ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la diferencia entre tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico? ¿Cuándo uno y cuándo el otro? Así que si querés aprender más sobre este diagnóstico, esta clase es para vos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Tami. Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 103 de Movimiento Consciente. Hola, Miriam. Díganme la gente que se va uniendo si se me escucha bien, porque tengo la voz un poco a medias. Me van a ver que voy a estar o tomando agua o me voy a tener que meter un caramelo en la boca. Hoy clase sobre hernia de disco, así que vamos a charlar todo sobre este diagnóstico. Hola Fer, hola Gaby. Cuéntenme de la gente. Hola Fede, cuéntenme de la gente que está en vivo, quién está por primera vez y de dónde. También si... hola Sam. Recién llegando de Pilates, qué lindo, qué lindo. Sí, se escucha bien, espectacular, buenísimo. Bueno, me van a tener un poquito de paciencia si me tengo que poner un caramelo o tomar agua, porque la verdad que voy gastando la batería de la voz. Cuéntenme, ¿quién está por primera vez? ¿De dónde? Y también vayan si quieren poniendo sus dudas. Hola Dora. Sobre este diagnóstico que es muy frecuente, que es hernia de disco, vamos a hablar de las etapas que pasan antes de que esto suceda. Vamos a hablar también sobre los tipos de tratamiento. Estaba esperando esta clase. Qué bueno, Pau. ¿Quién está por primera vez y de dónde? Cuéntenme. Vamos a ver quién está por primera vez. Y también a la gente que se une por primera vez. Me gustaría que me cuenten si se unieron por el tema en particular, que es este hernia de disco, o la clase anterior que fue dolor de cintura, que todavía sigue estando en el feed por si la quieren ver y no estuvieron. O porque querían entrar y aprender un poquito más sobre su cuerpo. Ya voy a empezar a tomar agua. A ver, ¿quién es? Hola, ¿una protrusión es igual de grave que una hernia? No, Dani, ahora lo vamos a responder viendo fotos, ¿sí? Así que quédate que vamos a responder esa pregunta, pero con imágenes para que lo puedas entender. Hernia de disco en cervicales desde México. Hola, Azu, bienvenida de México. Acá por primera vez con hernia de disco. Bienvenida, Pam. Buenas noches, soy Matías de Lanús. Bienvenido, Matías. Quiero que sepan que a la gente que se une por primera vez, que siempre la metodología de estas clases es una parte hernia de disco lumbar, pone Estela, es una breve parte teórica en la cual yo muestro imagen y voy explicando y después hacemos ejercicios. En esta en particular he decidido que vamos a hablar, o sea, vamos a usarla solo de explicación y la clase de que viene lo vamos a hacer de ejercicios con respecto a este mismo tema. ¿Por qué he decidido hacerlo de esta manera? Porque la clase anterior me pasó que esto que es dolor de cintura, hernia de disco, realmente hay mucha desinformación, hay muchos mitos, hay muchos miedos, hay mucha incertidumbre, entonces prefiero, me agito, disculpen que me agite, pero es porque con la alergia me está matando la respiración. Prefiero que nos podamos sacar todas las dudas, que podamos entender bien qué pasa en el cuerpo cuando tenemos estos diagnósticos, entender qué es protrusión, qué es hernia, qué es abombamiento, qué es degeneración, entender por qué los síntomas, entender por qué decidimos un tratamiento y no otro, por qué las edades, por qué influyen diferentes factores de riesgo. Pero lo más importante, lo que me interesa es que bajemos un poco este miedo cuando nos dan este diagnóstico. Entonces he decidido que esta clase va a ser toda teórica, pero siempre me gusta que, como la clase anterior, ustedes vayan preguntando todo lo que se vaya surgiendo o cualquier duda que tengan si justo están en esta clase y tienen este diagnóstico, para que no se queden con ninguna duda, ¿sí? ¿Quién más está por... Uy, esperen que no sé qué apreté. ¿Quién más está por primera vez y de dónde? Hola, Edu.
Vamos a esperar 2 minutitos más que vayan ingresando y vamos a empezar. Yo acá ya tengo la tablet preparada con fotos. También me preparé como una guía, vieron que siempre hago mapas conceptuales. Bueno, hoy me preparé una guía, pues yo ya sé que ustedes lo ven en espejo, entonces me preparé una guía para que podamos hablar de estos temas, ¿sí? Con respecto a lo que es el diagnóstico de hernia de disco. Las personas que están del otro lado, cuéntenme si me hicieron 2 bloqueos y me tienen que hacer otro, pero no me autorizan y no me hacen mucho. Tengo 107 años. Estela, esto lo vamos a hablar cuando... Acá hay una pregunta, la última de las preguntas que preparé para esta charla, que es cómo se trata. Vamos a hablar de los tipos de tratamiento. Vamos a hablar de bloqueo porque es uno de los que se utiliza más frecuentemente, así que te voy a responder esa pregunta. No quiero ya responderte porque si no yo ya me voy por las ramas respondiendo y quiero que vayamos paso por paso, ¿sí? Quiero que me cuenten de las personas que están del otro lado, quién tiene, ya me fueron contando, diagnóstico de hernia de disco o otro tipo de terminología, ¿sí? O si tienen dolor de cintura y no tienen ningún tipo de diagnóstico, también me pueden contar hace cuánto tienen el diagnóstico y también qué tratamientos hicieron hasta el momento. Qué gran tema el de hoy, sí, tal cual. Hola Ali, tal cual, a mí uno de los temas, es un tema que me gusta mucho explicarlo. Hernia de disco lumbares y natación. Es un tema que me gusta mucho explicarlo porque cuando entendemos mejor qué está pasando, ya es parte de empezar a trabajarlo. Cuando hay hernia de disco puede producir tendinitis, me quisiste decir Martín, en el tobillo. En realidad puede generar síntomas en el tobillo, pero no propiamente una tendinitis de tobillo. No como un diagnóstico en sí mismo, sino sí síntomas en el tobillo de acuerdo según el nervio que esté afectado. Tengo 2 extrusiones cervicales, pone Bel. Hola Bel. Fíjense cómo vamos viendo en diferentes terminologías. Una preguntó por protusión, si era lo mismo que grave que una hernia. Acá Bel pone extrusiones cervicales. Acá Mai pone protusión discal. Fíjense cómo se empiezan a repetir las siglas L4, L5 o S1, L5, S1 o L3, L4. También en cervical puede aparecer la C anterior al número. La gente que me pone cervicales, si saben en qué cervical está, también me lo pueden poner. Yo las fotos que tengo, la explicación va a ser basada en hernia de disco en general. Me voy a enfocar mucho también en hernia de disco lumbar, pero también se va a aplicar a hernia de disco cervical y voy a nombrar unos síntomas de hernia de disco cervical, ¿sí? Pero me gustaría también poder separar. Yo tengo artrosis en L4, L5 y S1, también abombamiento de disco, pérdida de densidad de cartílago intervertebral. Hola, buenas tardes. En mayo, en una resonancia me dijeron que tengo hernia de disco L5, S1. Hago CrossFit, ya estoy mejor prácticamente haciéndolo. ¡Qué bueno, Mari! 2 protusiones lumbares hace 1 año y pido que estoy en el club. Me muevo normal, cada tanto molesta un poco, pero nada que impida moverse. Hace más de 2 años que me siento rígida y me duele la dorsal derecho. Yo tengo protusión en C2 a C7, pone San. ¿Cómo es tu nombre, San? ¿Sandra? ¿O tu nombre va de Meli? Perdón, pero a veces leo los usuarios y me gusta saber con quién estoy hablando o nombrarlos por su nombre. Bien, bueno, si estamos listos y listas para arrancar con la explicación, sepan que como a mí me interesa saber también qué dudas tienen ustedes, cuando yo vaya explicando me gustaría que ustedes me vayan diciendo si no se entiende, cualquier duda que surja respecto a lo que yo estoy explicando. Y también que vayan poniendo sus preguntas porque siempre cuando respondo a alguien seguramente le va a servir a otra persona que está escuchando. Pero no se queden con ninguna duda, ¿sí? Ninguna duda es tonta, ¿sí? Si no, tontos somos los que no preguntamos, ¿sí? Entonces anímense a preguntar todo lo que quieran. Después este video va a quedar subido al feed, así que también ahí pueden hacer todas las... buenísimo, San. Todas las dudas que ustedes surjan porque capaz que en el momento no, pero después sí. 2 hernias de disco, empecé con la primera en 2019 y la segunda en 2024, entonces fue heavy, tengo 2 bloqueos y está mejor, pero hay recaídas. Solo pilates y natación, no me deja caminar mi médico, me encanta porque te prohibió lo que hacemos para básicamente vivir, que es caminar, pero eso también lo vamos a hablar de los tipos de tratamiento, de estas prohibiciones que nos suelen dar. Así que les voy a empezar primero, mientras ustedes me siguen contando, me uno al club. Yo puse acá, no sé que lo ven en espejo, no hice red conceptual para que
lo vean. Fíjense cómo se repiten L4, L5, C1, L4, L5, C1. Bueno, en cervical ahí pusieron algunas. La idea es que entendamos bien primero cómo funciona nuestro disco intervertebral, que es el principal protagonista de este diagnóstico. Fui a 4 traumatólogos, ninguno supo qué decirme, solo me daba que haga actividad física y nada más. Así que seguí con mi actividad. Al principio fui adaptando con mi profe hasta que el dolor pasó. Buenísimo, me encantó que por lo menos te dijeron que vayas a hacer actividad física. Entonces la idea es que entendamos qué pasa con este disco, ¿sí? Porque uno dice hernia de disco. Bueno, pero vamos a entender primero qué es el disco. Después vamos a entender por qué falla, por qué aparece en la hernia de disco. Después vamos a hablar un poquito, lo estoy leyendo porque lo puse en orden para poder ir explicándolo después. Vamos a hablar un poquito de esto, diferencia de lo que es lo que vemos en imagen y lo que es la clínica, o sea, lo que nosotros evaluamos en función. Y después vamos a hablar de cómo se trata estos tratamientos conservadores versus cirugía e invasivos, que ahí estuvieron nombrando algunos, pero vamos a seguir más o menos ese orden. Así que recuerden, voy a tomar un poquito de agua. Para la gente que se unió un poquito más tarde, tuve un ataque de alergia, pude recuperar un poquito la voz, así que voy a ir tomando agua y capaz que hay posibilidad que me tenga que poner un caramelo. Así que les pido disculpas si tengo que hacerlo porque se me cansa un montón la voz. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es respondernos o responder esta pregunta de qué es el disco intervertebral, que es el protagonista, y respondernos la pregunta de cómo funciona. ¿Sí? Entonces primero lo que vamos a hacer es mirar una foto de la columna. Esto es una foto de columna lumbar, ¿sí? Pero también se aplica a columna cervical y columna dorsal, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos ahí, se ven las vértebras, ¿sí? Estos son las apófisis espinosas, que son los que nosotros podemos tocar acá, ¿sí? Esos huesitos son las apófisis espinosas. Entonces, esperen que voy a sacar la opción de que no se gire, si no me voy a volver loca. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que acá, esto mira, es de atrás, esto es adelante. Acá tenemos, fíjense, ahí se ve, no sé si os llama, dice L1, L2, L3, ¿sí? Por justo el dibujito. Sí, fíjense que estamos una vértebra, otra vértebra, y lo que está en el medio es el disco intervertebral. Fíjense acá se ve, ahí, fíjense que se ve el disco intervertebral. Este disco intervertebral es lo que une las dos vértebras, es una vértebra de arriba y la vértebra de abajo. ¿Sí? Cuando uno dice L4 y L5 es porque es el disco que está posicionado, o sea, está entre esas dos vértebras, por eso esas siglas. ¿Sí? Y fíjense que el disco intervertebral tiene dos partes. Esto es visto desde arriba. ¿Sí? Fíjense que esta apófisis es la que nosotros tocamos atrás. ¿Sí? Esto nosotros no lo podemos tocar porque es muy profundo, y este es el disco intervertebral. ¿Sí? Entonces, el disco intervertebral tiene dos partes, que es el núcleo pulposo. Perdonen que lo bloqueo sin querer a veces. El núcleo pulposo, y se llama anillo fibroso. Esto es como un gel líquido y esto es fibras de colágeno. ¿Sí? Esto tiene agua y bueno, y otros componentes que no tiene sentido que los nombremos porque son los proteoglucanos, pero esto es puramente más gel, ¿sí? Y esto es fibra de colágeno que contiene este núcleo, ¿sí? Y esto funciona como un sistema hidráulico, es decir, nosotros ya estar contra la gravedad lo que hace es nosotros recibe presión, y este núcleo lo que hace es dividir las presiones, o sea, esa fuerza que nosotros le damos a nuestra columna en direcciones equilibradas para absorber esa carga. ¿Sí? Y eso se le suma a todo lo que hacemos, ponernos una mochila, ¿sí? Flexionarnos, extendernos, todos los movimientos que hacemos en la columna o todo peso que nos cargamos. Lo que hace este disco, ¿sí? Es ser un amortiguador de cargas, ¿sí? Por eso tiene esa consistencia, y lo que hace, su función es disipar esa fuerza de manera equilibrada. Y el anillo fibroso, que es lo que está acá alrededor, contiene ese núcleo pulposo que se expande cada vez que nosotros lo comprimimos y lo contiene. Fíjense que vamos a ver esta foto acá. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos movemos. Obvio que está, fíjense que está de una manera didáctica el dibujito. Fíjense que esto es lo que pasa cuando nosotros le generamos carga a la columna, ¿sí? Fíjense que acá está en reposo, ¿sí? Está el núcleo pulposo y está el anillo fibroso. Fíjense que cuando tenemos una carga, ahí está, una carga de compresión, ¿sí? Por ejemplo, levantar un peso, como cuando hay carga, cómo disipa la fuerza del núcleo. Acá cuando la descomprimimos, vieron la famosa descompresión de la columna, que nosotros le damos más espacio. Acá es cuando nosotros flexionamos, o sea, cuando yo hago esto, por ejemplo, o esto,
¿sí? Lo que hace, el núcleo pulposo se va hacia atrás, ¿sí? Y las vértebras generan ese movimiento de flexión y entonces se va la fuerza hacia atrás, ¿sí? El disco se va hacia atrás, en la extensión pasa todo lo contrario y acá está la inclinación que se va hacia el costado y acá falta la rotación que se va hacia los dos lados de manera equilibrada. ¿Sí? Ahora busco una foto de rotación, pero fíjense que se ve claramente. Yo siempre digo que es como, ¿vieron un alfajor? Los que estuvieron en la clase que ya expliqué este tema, usé el mismo ejemplo porque realmente se puede visualizar. Nosotros tenemos dos tapitas de alfajor, ¿sí? Más que nada si las tapitas son duras, imagínense las tapitas compradas de Fantoche que son truchas me refiero, no son caseras, y nosotros le ponemos derecha a estar duras, ¿sí? Si yo aprieto, de acuerdo a donde apriete más, el relleno del alfajor se va a ir para un lado o para el otro. Cuando nosotros movemos la columna, sucede eso con el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Entonces va amortiguando todo el tiempo las cargas que nosotros le damos a nuestra columna, ¿sí? Entonces, si yo estoy flexionando, se va a ir hacia un lado, si estoy extendiendo, se va hacia el otro, si yo estoy comprimiendo, se va a disipar distinto, y lo mismo si estoy inclinando o estoy rotando, ¿sí? Entonces, esa es la función natural. El relleno alfajor sería el disco, tal cual, el relleno alfajor sería el disco, ¿sí? Que es este que mostré la fotito, ¿sí? Que fíjense que en la foto, esperen un segundo, en esta foto, ahí sería lo que se ve ahí entre el medio, estas dos serían las dos tapitas de alfajor y este sería el relleno, ¿sí? Ahora cambio, yo tengo abombamiento de disco en columna lumbar y disco en una menor hidratación de secados. Comencé una vez, se pasó y en junio volvió. Ahora voy a responder esa que me pone Vir. Sí, entonces recién hablamos de la función normal de el disco. Entonces ustedes recuerden que el disco tiene la capacidad de amortiguar, disipar esa fuerza. Entonces la pregunta es, ¿por qué falla este disco? ¿Sí? Entonces fíjense que si nosotros nos ponemos a pensar que si cada vez que nosotros nos movemos sucede el problema es cuando nuestra columna, ¿sí?, empieza a perder esa capacidad de movimiento equilibrado en todas las direcciones. Entonces siempre va a haber un movimiento más repetitivo, ¿sí?, más carga en un sentido que en otro, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, un factor de riesgo de hernia, de que falle este sistema, si no quiero todavía decir hernia de disco porque es un proceso que sucede antes que pase la hernia de disco, que ahora lo voy a responder, ¿sí? Si nosotros tenemos una columna que está rígida, ¿sí?, cuando yo me muevo, esas vértebras van a moverse de manera más desequilibrada que si yo tengo una columna flexible. Entonces, ese disco no solamente ya está exigido porque está rígida la columna, sino que cuando yo me voy a mover, ¿sí?, es más difícil adaptarse a esa exigencia. Entonces, en ese disco empieza a haber unas cargas mal manejadas, ¿sí?, cargas desiguales. Y estas cargas desiguales es que se repite esto, ¿sí? Ustedes imagínense que si yo tengo una columna rígida, ¿sí?, esto se va a estar repitiendo todo el tiempo aun cuando yo no esté moviéndome, ¿sí?, porque ya está rígida. Entonces ese disco fibroso, ¿sí?, ese núcleo empieza a perder capacidad de amortiguar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Se empieza a desgastar este disco, ¿sí? Porque vieron que yo les dije que el disco, o sea, el núcleo es agua, o sea, es gel, porque hay componentes que lo hacen más consistencia gel, pero tiene mayor componente de agua, que es lo que le da la capacidad de amortiguar, ¿sí? El sedentarismo, las cargas mal manejadas, el tabaquismo, la diabetes, el sobrepeso, son todos factores de riesgos que llevan a que este disco se deshidrate, ¿sí?, y se empiece a desgastar. ¿Qué es el primer paso? Fíjense, acá les voy a mostrar esta foto. Fíjense que acá les muestro una foto que van mostrando todos los pasos de lo que puede suceder en un disco. Y vieron que hoy me preguntaron si la protusión era más grave que una hernia de disco. En realidad hay que entender que para que llegue a una hernia de disco pasaron pasos previos. La protusión es un paso previo a la hernia de disco. Entonces, fíjense cómo nosotros podríamos prevenir que esto empeore, ¿sí? ¿La menopausia es un factor de riesgo? En realidad no. Sí, eso te lleva a, por ejemplo, aumentar de peso, ¿sí? Pero la menopausia en sí misma no es un factor de riesgo, depende de todo el estado de salud de la mujer
en la menopausia. Sí, la menopausia influye mucho en la capacidad de regeneración de los tejidos y eso influye en cómo va a estar el tejido en sí mismo de densificado, pero en realidad no es un factor en sí mismo, depende de los hábitos que tenga la mujer en el momento de la menopausia. También influye qué cambio genera menopausia en la mujer, porque hay mujeres que, por ejemplo, suben mucho de peso por los cambios hormonales, entonces ahí sería el sobrepeso el factor de riesgo, pero no la menopausia en sí misma, ¿sí? Entonces, estos factores de riesgo hacen que nosotros empecemos a perder hidratación, se deshidraten, se desgaste, ¿sí? Entonces ya empezamos con la primera etapa, que es el disco deshidratado. Entonces, ¿qué pasa cuando está el disco deshidratado? El anillo fibroso que envuelve que contiene al núcleo empieza a tener micro rupturas porque no tolera esa carga mal manejada, porque en general se suman muchos de estos factores, ¿sí? Y entonces fíjense que acá se ve, fíjense que este anillo que antes lo mostré, esperen, para el otro lado, denme un segundo, que me fui para el otro lado. Fíjense que yo acá le mostré y está perfecto el disco, y fíjense que en esta foto empieza a tener micro rupturas, ¿sí? Esas micro rupturas suceden porque empieza a perder esa capacidad de amortiguar, de disipar las fuerzas, entonces el anillo fibroso no da más, ¿sí? Y se empieza a romper. Entonces empiezan a haber esas micro rupturas. Esto, si nosotros seguimos con los mismos factores de riesgo que llevaron a esas micro rupturas, que recuerden que es cargas mal manejadas, estas cargas mal manejadas se traducen en rigidez en la columna, porque todas las cargas se manejan mal por el solo hecho que la columna no acompaña el movimiento. Cargas mal manejadas, por ejemplo, es no progresar en pesos que nosotros nos subimos sobre nuestro propio cuerpo. Sí, cargas más manejadas, por ejemplo, trabajo físico que es levantar peso, por ejemplo, tiro el ejemplo de un albañil, ¿sí? Que levanta peso todo el tiempo, esas cargas mal hechas, pero no solamente mal hechas por la técnica en sí misma, sino que la columna no tiene esa capacidad de adaptación a esos movimientos. Estoy tirando ejemplos, ¿sí? Sedentarismo, o sea, estar mucho tiempo sentados en una misma posición, estar mucho tiempo parados en una misma posición y que no acompañe esa capacidad de adaptación de la columna, hace que este disco fibroso empiece a tener micro rupturas, ¿sí? Yo sé que voy un poco más lento, pero cuando terminemos vamos a entender bien qué va pasando en el disco y ahí van a aparecer las terminologías que vamos viendo. Fíjense, recién hablamos de deshidratado, es muy probable que hayan visto en las resonancias disco deshidratado. Y fíjense ya acá aparecieron las micro rupturas. Por acá no pasó nada, ¿sí? El problema es cuando esas micro rupturas, ¿sí?, hacen que el disco fibroso dejen de contener al núcleo pulposo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Vieron que acá les puse la foto. Acá dice disco normal, disco degenerado. Acá dice disco protuido. Acá dice disco desgastado, que sería como deshidratado. Acá aparece hernia de disco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el anillo fibroso ese que vimos, uy, me apreté cualquier cosa, disculpe. Ese deja de contener al núcleo, ese núcleo se empieza a irse de su lugar, o sea, deja de estar en el centro, hacia el lugar donde está la carga. ¿Vieron el alfajor? Bueno, depende hacia dónde están esas cargas mal manejadas, la rigidez. Empieza ese núcleo a irse hacia el lado que está repetida esa carga y entonces empieza a sobresalirse de las vértebras. Vieron que nosotros vimos esta foto, viste, acá el disco está en el borde, ¿sí? En el disco protuido ya este borde empieza a estar más sobresalido sobre las vértebras, es decir, ya el disco se quiere escapar, ¿sí? Pero todavía está contenido con el anillo fibroso, pero ya se está empezando a salir del lugar y eso es una protusión, ¿sí? Ahí está, fíjense que fuimos por partes. La deshidratación, ¿sí?, las micro rupturas del anillo fibroso y ahora tenemos la protusión, que es el siguiente paso. Entonces, la protusión y hernia de disco son diagnósticos distintos, pero son etapas distintas del proceso a que suceda una hernia de disco, ¿sí? ¿Y cuándo sucede una hernia de disco? Cuando ya directamente ese anillo fibroso dejó, fíjense esta foto, fíjense que acá estaría normal, y fíjense que acá el anillo fibroso dejó de contener al núcleo y directamente se salió de su lugar. ¿Sí? Directamente se salió de su lugar y eso se llama hernia de disco, ¿sí?, propiamente dicha, o extrusión. ¿Sí? Extrusión y hernia de disco serían como terminologías iguales,
¿sí? Pero fíjense que son etapas del proceso que va sufriendo el disco, ¿sí? Y después está el otro diagnóstico que acá justo no está en la fotito, que es con secuestro, que es directamente se sale y o sea, no solamente se sale de su lugar, sino que se sale del espacio donde debería estar, ¿sí? Eso ya es mayor gravedad que la hernia de disco y la protusión, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Yo mientras tomo agua. ¿Se entendió hasta ahí esto, las terminologías? Deshidratación, degeneración, protusión, extrusión, hernia de disco y secuestro, para que fíjense cómo pasaron factores previos a que suceda. Por eso que en general suceden, uno lo asocia, me agaché, me levanté y ahí me apareció la hernia. En realidad en ese momento, en ese movimiento hubo tanta carga mecánica que no pudo tolerar, ¿sí? Ese disco, ese núcleo, que terminó de generar ese síntoma, pero no quiere decir que ese movimiento hizo que apareciera la hernia de disco, ¿se entiende? Porque también eso se asocia a que después le tenemos miedo a ese movimiento, porque en realidad me apareció la hernia cuando hice eso, porque realmente uno apareció el síntoma, apareció la rigidez, apareció la irradiación de los nervios, pero en realidad esa carga en flexión que generalmente inclinamos, rotamos y subimos, ¿sí? Es una carga que nuestra columna no logra tolerar, ¿sí? Entonces el anillo fibroso deja de contener al núcleo y aparecen los síntomas de la hernia de disco, pero no quiere decir que la hernia de disco haya sido por ese movimiento en sí mismo. ¿Se entiende? Ahí fíjense que nos respondieron, mientras ustedes me responden, respondimos las dos preguntas que es, ¿qué es el disco vertebral? O sea, entender bien la función del disco y por qué falla y cuáles son las etapas que suceden para que pase un diagnóstico de hernia de disco. Fíjense que antes me habían puesto muchas veces las terminologías. Entonces ahora entendemos qué es lo que está pasando en nuestra columna con esa terminología. ¿Se entendió? ¿Les aclaró un poco de sus diagnósticos? La falla también habla, sí. ¿Alguien tiene una duda con esto que fui explicando? Perdonen que paro tanto a tomar agua porque se me cansa la voz. Bien, ¿se entendieron las terminologías de protusión, extrusión, deshidratación y secuestro? A la gente se está uniendo, estamos hablando de hernia de disco. Y vamos explicando bien no. Sí, perfecto, muy claro, buenísimo. No sé a qué me respondió Estela. Que no, capaz que no entendió. Si querés hacer una pregunta, Estela, ponela que la respondemos, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Y ahora lo que quiero mostrarles. ¿Se puede revertir esa deshidratación? Lo mejor que le podemos hacer a nuestro cuerpo, nuestros discos para... nunca había escuchado secuestro. Muy bien explicado. Es como un paso, el último paso de lo que sucede en una lesión del disco. ¿Puede una hernia volver atrás? Sí, ahora vamos a hablar de eso, Zulma, y también esto que me dijo... Entendí muy bien. Ah, buenísimo, Estela. Que se puede revertir la deshidratación. ¿Saben que el disco en sí, que lo mostré, tiene muy poca vascularización? O sea, no tiene muchas capilares que llevan nutrición y se llevan desechos. El mejor estímulo que tiene nuestro disco para rehidratarlo es el movimiento, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero yo me muevo. Sí, pero el movimiento se refiere a que estas vértebras, ¿sí? Que todas las vértebras tengan buena disponibilidad de movimiento en todos los rangos disponibles de cada parte de la columna, porque cada parte de la columna tiene mayor posibilidad de un movimiento que otro. Entonces cuando nosotros nos movemos, ese disco se estimula, ¿vieron? Funciona como una esponja, ¿sí? Yo la muevo, la comprimo un poquito y cuando la suelto se rehidrata. La muevo en otro sentido, la comprimo, se rehidrata. Es una esponja constante, ¿sí? Pero eso necesita que esa compresión sea equilibrada.
Entonces yo siempre explico lo mismo. Si yo, por ejemplo, a una esponja usamos para lavar plato, la estoy apretando todo el tiempo en un mismo lado, ¿sí? Nunca se va a llegar a rehidratar porque siempre está con exceso de carga. Entonces lo necesario para volver a rehidratar los discos es mover en las mayores direcciones posibles de manera equilibrada. Y no es solamente empezar a movernos acá, porque yo ahí me estoy moviendo en todas las direcciones, sino que realmente nuestra columna tenga flexibilidad y movilidad en todos los rangos posibles. Y eso se le suma, me dijo el doctor que tomara mucha agua. El agua que tomamos no se va a ir nunca a los discos, porque en realidad yo digo que tiene agua, pero no es el agua que tomamos, ¿sí? Hay que tomar agua porque hay que mantenerse hidratados, pero no es la forma de rehidratar los discos, ¿sí? Hay que hacer estímulos mecánicos, o sea, se rehidratan a través de estímulos mecánicos, no a través del agua que tomamos, ¿sí? Entonces yo lo que les quiero hablar ahora, antes de hablar de los tratamientos, que ahí vemos de... Uy, esperen que pateé el trípode de la miércoles. Quiero que hablemos de lo que son los estudios de imagen versus la clínica, ¿sí? Porque a veces sucede que nos duele la columna, apareció un síntoma, o tenemos dolor de cintura, vamos al médico, nos hacen una resonancia y aparece en este diagnóstico, definitivamente aparece en este diagnóstico, ¿sí? Entonces, lo que quiero que entendamos es que también el diagnóstico muchas veces no se correlaciona, el diagnóstico de imagen no se correlaciona con el síntoma. ¿A qué me refiero con eso? Que no que nos duele la cintura, porque a veces tenemos dolor de cintura no irradiado, no agudo, valga la redundancia, nos hacemos el estudio, aparece hernia, entonces nos dicen, te duele porque tenés hernia de disco, tenés protrusión, tenés desgaste, tenés abombamiento, tenés osteofitos, nos dicen muchas palabras, y entonces asociamos a que ese dolor es por esto, por el diagnóstico por imagen, ¿sí? Entonces yo le quiero leer estadísticas de los estudios científicos de que lo que se hicieron es hacerles estudios de imagen a personas asintomáticas. ¿Qué quiere decir asintomático? O sea, es como que agarran 1000 personas y le hacen 1000 personas que no tengan ningún tipo de síntoma de dolor, ¿sí? Ni un tipo de síntoma, ni hormigueo, ni adormecimiento, ningún tipo de síntoma, le hacen resonancia y entonces ven qué pasa, qué aparece en la columna. Y fíjense que yo acá tengo la foto, bueno, me iba a acordar exactamente los números, pero se lo voy a leer algunos, pero para que vean la dimensión de que muchas veces nos quedamos atrapados en el diagnóstico por imagen y en realidad el diagnóstico por imagen siempre tiene que estar acompañado de una evaluación funcional porque no siempre el dolor es a causa de los diagnósticos de imagen. Fíjense que en estos estudios de imagen, esto es una revisión sistemática. Una revisión sistemática lo que hace es agarrar todos los estudios que quisieron estudiar lo mismo y hacen un análisis de los resultados de todos esos estudios. Entonces, lo que tiene bueno de esto es que tenemos más población a la cual se estudió, o sea, tenemos más números, entonces nos sirve la información. Y fíjense que cuando se hizo esta revisión sistemática y le hicieron a todas estas personas asintomáticas estudio de imagen, a los 20 años, ¿sí? Personas de 20 años, el 37% tenía degeneración discal, o sea, sin síntoma, 30% tenía abombamiento, 29% protrusión y 19% fisura anular, o sea, tenía hernia de disco propiamente dicho. A los 30 años, todo esto es asintomático, a los 30 años 52% tenían degeneración discal, 40% abombamiento, 31% protrusión y 20% hernia de disco. A los 40, voy a leer hasta los 50 para no irme porque tengo hasta los 80. A los 40 años, 68% tenían degeneración discal, 50 abombamiento, 33 protrusión y 22% hernia de disco. Y a los 50, el 80% de degeneración discal, o sea, fíjense que va sumando porque aumenta con la edad, 60% abombamiento, 36 protrusión y 23 hernia de disco. ¿Por qué les quise leer esto tan específicamente? Para que dimensionemos que a veces el diagnóstico por imagen no se relaciona con los síntomas y no se relaciona tampoco con el destino que tenga esa columna. Porque ¿qué hicieron esto? Agarraron personas sin síntomas, le hicieron estudio de imagen y aparecieron los diagnósticos igual, ¿sí? Entonces, a esto me refiero con que no es que nos sirvan los estudios de imagen, sí sirven, pero no tenemos que quedar solo atrapados en eso o condicionados en esa terminología, sino entender que esto se tiene que
conjugar con una evaluación clínica y funcional, y a partir de ahí se ven las formas de mejorar. Entonces, que uno tenga todas estas sintomatologías, todas estas terminologías, no quiere decir que sea realmente la causa de tu dolor, porque muchas personas tienen estos diagnósticos sin dolor alguno, y a veces en realidad nos condiciona la terminología en sí misma y no la gravedad de la situación en sí misma. ¿Sí? ¿Se entendió eso que quise explicar? Ya sé que igual no se deben acordar los porcentajes, pero solamente yo por eso lo tenía anotado, porque yo tampoco me lo iba a acordar. Pero en realidad era lo puse exactamente de los estudios científicos, pero para que ustedes dimensionen cómo a veces los estudios de imágenes nos dan un montón de terminología, pero eso no quiere decir que ya nos condicione a un estilo de vida o a limitaciones en nuestra calidad de vida de acuerdo a este diagnóstico. Sí, perfecto, buenísimo. Creo que me quedan poquitas fotos porque después parte del tratamiento que no tengo fotos de lo que es tratamiento. Tremendo. ¿Viste, Tami? Yo, mirá que lo vengo estudiando hace mucho y esto tiene datos muy nuevos y cada vez se va encontrando más cómo personas asintomáticas tienen estos hallazgos en los estudios de imágenes sin síntomas. Yo les quiero contar, mientras que usted me va clarísimo, Cami, los informes de los estudios de imágenes asustan. Sí, tal cual, por eso que quería que entendieran qué significaba cada uno, porque a veces vemos esas terminologías y nos asustamos. Entonces, entender qué significan y también entender que es un proceso, también nos lleva a entender que nosotros cuando nos ponen protusión, abombamiento, deshidratación, hay un montón de cosas que podemos hacer para mejorar y no llegar a la hernia de disco, pero el que lleguemos a la hernia de disco no quiere decir que no lo podamos mejorar. ¿Sí? Fíjense que ahí respondimos la pregunta esto de imágenes versus clínica, y quiero que sepan que cuando vieron que yo les expliqué que el disco se va de su lugar y ahí comprime el nervio que sale del agujero con función de la vértebra, que ahí le voy a mostrar una fotito. Fíjense que acá se ve. Fíjense que acá tenemos la médula, acá sale el nervio del agujero de conjunción. Este es el anillo fibroso, acá solamente está mostrando una fisura, pero cuando esto sale de su lugar, comprime acá, entonces ahí es donde da el síntoma. Pero quiero que sepan que cuando el disco sale de su lugar, sea por protusión, ¿sí? Empieza no solamente el dolor en causa mecánica, sino que empieza todo un proceso inflamatorio y químico en la zona, que también inflama el nervio, pero desde lo químico y no desde la compresión, ¿sí? Entonces, hay que entender que el dolor, ¿sí? Que el dolor no es solamente por causa de compresión mecánica, sino también por el proceso inmunológico que tiene el cuerpo cuando sale de su lugar y lo toma como algo extraño porque está fuera de su lugar. Y entonces empieza todo un proceso inflamatorio químico que no solamente puede generar dolor, o sea que entonces a veces el dolor no es por la compresión mecánica, sino todo el estado químico y inflamatorio, y a veces estos estados inflamatorios no duran lo mismo en una persona que en la otra, ¿sí? Y también quiero que sepan que este proceso inflamatorio químico, que también es un sistema, que nuestro sistema inmune intenta atacar ese tejido que está saliéndose de su lugar, también es un proceso que sirve para la reabsorción de esta hernia de disco. ¿Sí? Sepan que el cuerpo tiene la capacidad de hacer una reabsorción de la hernia de disco que salió de su lugar, ¿sí? Entonces fíjense cómo el cuerpo es tan perfecto. Entonces sucede estos diagnósticos, pero también tiene la capacidad de reabsorber, ¿sí? Esta capacidad de reabsorción se lo da el sistema inmune que reacciona a ese tejido que sale de su lugar. Pero también, o sea, tiene una reabsorción espontánea, pero esa reabsorción también se ve favorecida por los tratamientos terapéuticos, o sea, ejercicios que hagamos en el proceso. Entonces, fíjense cómo esto nos dice que las hernias de disco se pueden reabsorber. Lo que sucede es que esto no pasa de un día al otro, sino que tiene que ocurrir todo el proceso
para que todo el proceso antiinflamatorio de reabsorción acompañado de ejercicio terapéutico, mejorando la función, mejorando la tolerancia a la carga, a la disipación de fuerza, y eso hace que la hernia de disco se pueda reabsorber, ¿sí? Entonces puede pasar que uno tenga hernia de disco y que después se reabsorba. Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico de hernia de disco, no quiere decir que nos va a limitar toda la vida. O sea, fíjense que toda esta parte fisiológica que tiene el cuerpo nos lleva a esto que yo repito muchas veces y seguramente han escuchado en muchos lados, de que si tenemos diagnóstico de hernia de disco no quiere decir que la vamos a tener para toda la vida. Y así también, si aún así tuviéramos una hernia de disco para toda la vida, no quiere decir que va a generar síntomas, por todo esto que vimos en las imágenes. Y mientras que antes de hablar de los tratamientos propiamente dicho, a la gente que no me conoce, quiero que sepan que yo hace 10 años, antes de ser kine, me habían diagnosticado hernias de disco. Yo tengo una pierna más corta y iba al gimnasio, hacía cargas mal distribuidas, por el solo hecho de tener una pierna más corta, o sea, no solamente porque justo en el gimnasio que iba no me corregían, sino que ya al tener una pierna más corta esas cargas estaban mal distribuidas, yo no tenía buen manejo de mi biomecánica, entonces se me generaron 3 hernias de disco, ¿sí? Y tenía muchos síntomas al nivel de que había perdido fuerza, no podía subir las escaleras, no solamente por dolor, sino por pérdida de función. Y no me operé, me quisieron operar, era muy joven, me quisieron operar. Por suerte fui a un kine que me evaluó y me dio un tratamiento largo, o sea, fueron casi 8 meses que fui al kine y acá estoy. Acá estoy, yo no me hago una resonancia hace muchos años, o sea, esa fue la última vez que me hice una resonancia de columna. Les puedo asegurar que si yo me hago una resonancia, la verdad que me las haría para comprobarlo, pero no tengo ganas de generar una invasión a mi cuerpo solamente para comprobarlo, pero les puedo asegurar que si yo me hago una resonancia, no solamente mi pelvis va a estar toda biomecánicamente, visualmente alterada, pero porque tengo una pierna más corta, sino también que es muy probable que en mi resonancia aparezcan o la hernia de disco, o el abombamiento, o la protusión, o capaz que no aparece nada porque se terminó de reabsorber, porque el diagnóstico no hace al síntoma directamente, ¿sí? ¿Se entendió eso? Yo lo conté en mi historia personal, pero fíjense que con lo que expliqué de la respuesta fisiológica que tiene el cuerpo ante una hernia de disco o protusión o secuestro, entonces que tiene la capacidad de reabsorberse. Yo mientras tomo agua. ¿Se entendió? ¿Qué piensan de lo que les estoy contando? Porque sé que muchas personas que están del otro lado tienen estos diagnósticos, deben tener muchos síntomas, deben haber dejado de hacer muchas cosas con respecto al diagnóstico. Fíjense que hay una que había puesto que el médico le dijo que no caminara. Generalmente nos dicen no vas a poder hacer impacto nunca más. Generalmente esa es la frase. Vas a tener que tener mucho cuidado, tenés prohibido, y esa es generalmente la frase de cuando tenemos este tipo de diagnóstico. Entonces me gustaría que ustedes me cuenten, si quieren, lo que les salga, qué es lo primero que pensaron cuando yo le iba explicando esto. Cuando dejé de ir al gym, solo natación y bici, quiero regresar al gym. Qué bueno que traes esto a Azucena de... Uy, Azu. Tírele patear el trípode. En cualquier momento lo tiro. Fíjense que ella dijo solo natación y bici. Yo les conté que tengo... O sea, me dijeron que tenía disco. Ahora le digo no sé porque no me hago hace un montonazo una resonancia. Yo hago gimnasio de fuerza. ¿Sí? No hago CrossFit porque no es una actividad que me hago, pero la podría hacer tranquilamente. ¿Sí? Yo hago ejercicio de fuerza y levanto mucho peso, hago peso muerto, hago hip thrust, hago sentadilla profunda, hago saltos, hago subida al cajón, corro, ¿sí? Corro tanto en la cinta fija como correr en la calle, ando en bicicleta, no tengo ninguna limitación alguna. Y me habían dicho que tenía hernia de disco, me habían dicho que no quedé embarazada porque me iba a doler todo. Me habían dicho que no corra nunca más. Yo tenía 17 años, o sea. Sí, entonces hace más de 10 años les mentí.
Bueno, no saquen cuentas. Sí, entonces fíjense que en realidad se puede volver a las actividades. Lo que pasa es que hay que mejorar toda esta capacidad que tiene el disco de amortiguar las cargas, ¿sí? Y lo que sucede, que vieron que yo les conté todo el proceso que hace el disco para que termine en una hernia de disco, eso no pasa un día para el otro, y a la inversa tampoco pasa un día para el otro, ¿sí? Es todo un proceso de mejorar las funciones de nuestro cuerpo para poder volver a lo que queríamos hacer. A mí siempre me dijeron que tenía 2 hernias de disco L4 y L5, y en mi obra social me dicen que son protusiones, así que no sé qué tengo. Bien, Lilian, no sé si te uniste más tarde a la clase. Ahora después cuando la suba puedes escuchar la parte donde explico la diferencia de lo que cuando es una hernia de disco propiamente dicho y cuando es una protusión, para que entiendas bien. Y los síntomas, esto lo vuelvo a repetir, que fíjense que está asociado al estudio de imagen. El síntoma no siempre es correlativo directamente al estudio de imagen, ¿sí? Hay gente que tiene síntomas hiper agravados, ¿sí? Y que en la resonancia le sale, por ejemplo, abombamiento o protusión y no extrusión, que es la hernia de disco. Y hay gente que no tiene síntomas, como lo dije, y tiene en el diagnóstico por imagen una hernia de disco o extrusión o protusión, ¿sí? Entonces, que en el estudio de imagen diga una palabra no quiere decir que eso sea exactamente el porqué del síntoma, por eso se tiene que sí o sí evaluar, ¿sí? Hay que evaluar la función de la columna, de toda la pelvis, de la cadera, para entender, o sea, relacionamos estudio de imagen con síntomas, ¿sí? Entonces, el estudio de imagen es un estudio complementario, fíjense que la misma palabra nos lo dice, entonces tiene que complementar la evaluación, no tiene que ser como la que direccione el tratamiento, ¿sí? Por eso que depende de eso también es el tratamiento. Entonces ahora vamos a hablar de los tratamientos, que seguramente se deben imaginar lo que voy a decir. Quiero decirle que en los estudios científicos, vieron que a mí me gusta porque que tengan los números exactos. También se evalúa con movimientos que se puede hacer, se evalúan muchas capacidades Ali de la columna en sí misma, ¿sí? Y también hay síntomas que son banderas rojas, se les dicen, ¿sí? Que sí es cuando necesitamos una intervención urgente, que es por ejemplo, se llama adormecimiento en cola de caballo, o que no controlamos esfínteres porque ya hay una compresión muy grave, pero fíjense que me fui a una gravedad extrema. En general, los síntomas que suelen haber recurrentemente es hormigueo, adormecimiento que se irradia ya sea desde la columna hacia los pies, puede llegar directamente hasta el dedo gordo, podemos tener calambres, podemos tener fasciculaciones, podemos perder fuerza porque se afectan todos los nervios que le llevan información al músculo, pero eso no quiere decir que no lo podamos revertir, ¿sí? Y esto les quería decir. Denme un segundo, que busque las... Lamentablemente no tuve muy buena experiencia con los traumatólogos. Fíjense que hay estudios que comparan el tratamiento conservador. ¿A qué me refiero con tratamiento conservador? Es ejercicios, ¿sí? Terapéuticos, y comparan la cirugía, ¿sí? Y en el estudio científico se vio que cuando nosotros elegimos la cirugía, el mayor beneficio es que podemos volver antes al trabajo. Pero, o sea que en comparación de tiempo, si yo me opero, voy a volver antes al trabajo a que si no me opero, ¿sí? Eso sería como la mayor beneficio que tiene la cirugía. Pero al año o los 2 años no hay diferencia significativa entre el que hizo tratamiento conservador y el que hizo cirugía, ¿sí? Fíjense que ya ahí nos habla que la cirugía no es la única opción y que fíjense cómo ambas terminan en lo mismo. Y a esto le agrego de que si yo me opero de una hernia de disco, no me asegura que yo no vaya a volver a tener una hernia de disco, ¿sí? Generalmente, esperen que justo me vibró el celu, que una llamada, ahí está. Generalmente, cuando en las estadísticas, las personas que se operan de hernia de disco, si mantienen los mismos hábitos de cargas mal manejadas en la columna y los factores de riesgo asociados, como el sedentarismo, tabaquismo,
dislipidemia, hipertensión, ¿sí? Puede volver a hacerse una hernia de disco porque fíjense que, como vimos, el factor que genera que llegue a una hernia de disco son factores modificables, ¿sí? Entonces yo me opero, ¿sí? Y sigo igual, tranquilamente, en 10 años vuelven los síntomas y me vuelvo a operar. Y también quiero recalcar que una operación de columna no es una pavada, ¿sí? Es sumamente invasiva. Entonces, si estamos viendo que las estadísticas los dicen, yo lo veo en los pacientes, en la experiencia también lo veo, pero fíjense que las investigaciones también lo muestran, que al correr al año a 2 años no hay diferencias en cuanto a cómo estaba el que se operó y cómo estaba el que no se operó. ¿Qué piensan de todo esto? Quiero leerlos y leerlas a ustedes. ¿Se entendió? Hablamos un montón de hernia de disco. Fíjense que empezamos a entender cómo funciona nuestra columna, a entender cómo pasa la hernia de disco, a entender qué significan las imágenes en relación con la función y terminamos del tratamiento. Las guías clínicas dicen que hasta podemos tardar entre 6 a 8 meses en revertir los síntomas de acuerdo a la gravedad, siempre y cuando el tratamiento esté bien conducido. ¿A qué se refiere bien conducido? Que esté bien adaptado. Sí, entendí que hay que hacer ejercicio, sí, ahí por eso quise decir esta palabra, siempre y cuando el tratamiento sea bien conducido, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ya claramente el reposo, no, esa no es una solución a la hernia de disco ni a los síntomas. Pero tampoco es pasarnos a hacer de todo. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que expliqué de las cargas mal manejadas, eso lo tenemos que evitar también en el tratamiento. O sea, tenemos que ir primero a evaluar cómo está la función, por qué llegamos a que suceda la protusión, la hernia de disco, ¿sí? en la función en particular, y luego empezar a mejorar esa función de manera progresiva. Que en realidad es como lo decís. Que en realidad... ¿Qué opina de la sentadilla si no hay dolor? La sentadilla, el peso muerto, son ejercicios espectaculares. Lo que pasa que nos han generado tanto miedo con los movimientos, porque son movimientos en los cuales terminan, cuando se rebalsa el vaso y aparecen los síntomas de la hernia de disco, ya se me van achicando los ojos. Perdón, se me va quedando sin voz. Fíjense que son movimientos que nos dieron miedo, pero en realidad no hay que tenerle miedo. Lo que sucede es que hay que preparar al cuerpo para que lo pueda hacer de la manera correcta, manejando bien las cargas. Me diagnosticaron L5, S1, actualmente estoy con tramadol y pregabalina, más natación, caminata y ejercicio de movilidad, pero no hay mejora, solo cuando me muevo. Si no, tomo los medicamentos, el dolor vuelve. Lo que pasa, Aldi, por eso dije que fíjense que Aldi está haciendo ejercicio de movilidad, pero hay que ver qué ejercicio de movilidad está haciendo, ¿sí? Si está abarcando las partes del cuerpo que hay que abarcar en un diagnóstico de hernia de disco. Y también se acuerdan, no la clase anterior que hablé de los tipos de dolor, que hablé del dolor neuropático, el dolor nociceptivo y el dolor nociplástico. También ocurren que la hernia de disco, dolor de cintura en sí mismo, lumbalgia crónica, que a veces no asociado sí a un diagnóstico, se le asocia al dolor nociplástico, que es cuando cambia la percepción del cerebro al dolor, cambia cómo interpreta el cerebro el dolor, y entonces también tenemos un componente a trabajar ahí, y no solamente el ejercicio en sí mismo. ¿Se entiende? Mi kinesiólogo me hace hacer sentadillas con una pelota contra pared. Buenísimo, Zulma, si justo estás para hacer eso, espectacular. Buenísimo, es un buen ejercicio.
Te llenan de remedios. A mí me prohibieron ejercicio de impacto, solo yoga, natación y pilates. Yo empecé con yoga una vez a la semana. Yo siempre digo lo mismo, que el movimiento se tiene que prohibir, sino adaptar. Y si vos querés volver a realizar otro tipo de actividad, puedes preparar a tu cuerpo para hacerlo. Dice, ojalá los kinesiólogos y traumatólogos fuesen tan profesionales. Muchas gracias. Muchos colocan magneto y 2 o 3 ejercicios de movilización, terminan diciendo y chao. Sepan que como el mismo proceso para que se genere una protusión, una hernia de disco, un secuestro, no pasa de un día para el otro. La reversa tampoco es de un día para el otro, pero hay formas estudiadas, ¿sí? Formas no solamente de ejercicio en sí mismo, sino de evaluación que nos llevan a saber qué tenemos que hacer para mejorar la sintomatología. Yo siempre cuento lo mismo, que desde que estoy recibida, la mayoría de los pacientes, o sea, gran porcentaje de los pacientes que atiendo es de hernia de disco y dolor de columna, o sea, columna de diferentes partes, ya sea cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia asociada a hernia de disco, o también sacroileitis, síndrome piramidal, artrosis de columna, ¿sí? Lo mismo sucede con la hernia cervical. Quiero aclarar ahí lo de hernia cervical, sucede más o menos lo mismo que la hernia lumbar, lo que pasa que cambian los síntomas. En general, las hernias cervicales dan síntomas en brazos y manos, porque todos los nervios que salen de cuello van a brazos y manos. Fíjense que yo había... Esperen que me faltó una foto mostrarla cuando dije eso, me acordé. Denme un segundo. Que la busco acá. Fíjense que acá se ve en esta foto, fíjense que todos los nervios de cuello van a mano, entonces las hernias cervicales pueden dar sintomatología en toda esa parte de la mano. Entonces muchas veces adormecimientos en mano, codo, brazo, dolores, hormigueos son a causas cervicales. Y fíjense que acá vemos lo mismo en lumbares. Fíjense que como según la zona que está afectada puede dar síntomas adelante o atrás en las piernas. Por eso que las hernias de disco o los también dolores neuropáticos, que después está afectado el nervio, puede dar irradiación de acuerdo al nervio que esté afectado. Entonces lo que se busca es ayudar a mejorar la función del nervio, centralizando esas dolencias. O sea que si está desde el dedo gordo, empezamos a que esas dolencias empiecen a centralizar el lumbar y después seguimos trabajando sobre ese dolor. Pero fíjense que eso no ocurre de un día para el otro, sino tenemos que mejorar toda la mecánica tumbopélvica, lumbar y también de cadera. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Después esta clase va a quedar, espero no haberme olvidado de nada importante de los datos que querías que escucharan. Esta clase va a quedar en Instagram para que puedan ver, rever, escuchar todas las veces que quieran, y en comentarios pueden ponerme todas las dudas que les surjan con respecto a esto, ¿sí? Porque realmente, por eso que fíjense que tuvimos casi una hora hablando. Fíjense que si hubiera mostrado ejercicios nos quedamos acá hasta las 10 de la noche, así que por eso he decidido que esta clase sea solo de explicación, sino que la parte de ejercicios que como hicieron la clase pasada no la hice, porque quería que podamos charlar de este tema, ¿sí? Ahí Lourdes me pregunta qué ejercicios recomendamos, recomendamos los que hacemos este tipo de trabajo. Si tengo principio de artrosis en las cervicales, ¿puedo afectar los brazos? Sí, tal cual, Lilian. Por eso hay que evaluar también todo lo que es la columna torácica, cervical y la escápula, ¿sí? ¿Qué ejercicio recomiendo para la hernia de disco? Sepan que yo voy a decir ejercicio de movilidad de columna, ejercicio de movilidad de cadera. Lo que pasa es que quiero que entiendan que no todos los síntomas son iguales. Entonces yo te puedo dar un ejercicio a una persona que le mejore y el mismo ejercicio a la persona de al lado que puede tener diagnóstico los dos L5, S1. No va a ser lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada columna está funcionando distinto a cuanto qué nervio está afectado. Y si este disco se está saliendo para un lado o para el otro, es lo mismo en inclinación, extensión o inflexión, ¿sí? Entonces sepan que no puedo decirle hagan este ejercicio, porque siempre digo lo mismo, no existen las recetas mágicas para ningún tipo de dolor, ¿sí? Entonces, ¿qué recomiendo? Es trabajar las capacidades de la columna, la pelvis, la cadera, pero la progresividad es lo más importante,
Porque recuerden que cuando recién hablamos de que para que suceda una hernia de disco hay un factor de predisposición en las cargas mal manejadas, entonces si hacemos ejercicios no adaptados a nosotros, puede hacer que no mejoremos y eso nos frustra. Disculpen que pare, vieron que como se me fue gastando la voz. Entonces sepan que no existen recetas mágicas. Ahora no voy a dejar de toser. Así que disculpen, pero voy a tener que cortar el vivo porque me va a agarrar un ataque ahora de tos. Quería que sepan que me faltó contar algo importante, pero se los cuento después. Muchas gracias por estar.